algún momento de tu vida, en este tiempo, pasa por tu mente, sube a tu corazón el pensamiento de que nadie te está viendo, nadie te está escuchando, es cuando más estamos viendo y escuchando la palabra del Señor. Hoy me he enterado, después de 2 años, que esa hermana está aquí, la he saludado y le doy toda la gloria y la honra al Señor porque fue un instrumento que el Señor utilizó para seguir predicando con entusiasmo, con ganas, sin saber absolutamente nada de lo que el Señor estaba haciendo, sin ver absolutamente a nadie, pero hoy me doy cuenta de que el Señor nuestro Dios es fiel y a Él le quiero dar hoy delante de todos ustedes toda la gloria y toda la honra porque Él es el único digno de recibirla y yo les pediría que le dieras un fuerte aplauso al Señor. A Él la gloria, a Él la honra, solamente a Él, solamente al Señor, aleluya, solamente a nuestro Dios. Vinimos hace ya unos días, paramos unos días en la casa de la familia de Elena en Atlanta y el primo de mi esposa tiene una casa muy linda y detrás de la casa tiene un bosque y salimos en varias ocasiones a grabar algunos devocionales, pero me dijeron cuidado, cuidado, porque hay ciervos y hay serpientes y no sé qué cosa más. Y yo digo, bueno, pues habrá que tener cuidado. Hoy cuando veníamos de camino nos dijeron, esta es la ruta de los cocodrilos. Y yo, bueno, ayer nos llevaron a una playa para verla y nos dijeron, no, el año pasado, hace un tiempo, mientras nos estábamos bañando, vimos un grupo de tiburones. Y yo digo, ¿pero dónde viven ustedes? ¿En la selva o qué? Solamente falta Tarzán que aparezca por aquí, ¿no? Increíble, ¿no? Nos hicimos amigos de un cocodrilo el otro día. Bueno, nosotros de él de nosotros dudo que fuéramos amigos de él. Incluso le dimos de comer y nos dijeron, no le dé de comer, que después se meten en las casas. Digo, también se meten en las casas, pero ¿qué cosa es esto? Tremendo país este, interesante, ¿no? Tienen osos de todos los colores, cocodrilos, tiburones, tremendo. Hermanos queridos, hoy es una tarde gloriosa, una tarde histórica. No porque nosotros estemos aquí, sino porque podemos ver y contemplar con nuestros propios ojos algo muy interesante. No todos los que están en esta iglesia son miembros de esta congregación. Hay personas que vienen de un trasfondo tal vez pentecostal, otros de un trasfondo bautista o de cualquier otro. Pero el Señor nos ha estado demostrando que para Él no existen barreras. Hemos sido capaces de demostrarle al mundo para la gloria del Señor que somos capaces de sentarnos en una mesa y trabajar juntos para la gloria del Señor y extender su reino. Y eso es un milagro que solamente Él puede hacer. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Dios. Nosotros llevamos 40 años haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora. No hemos cambiado, ha sido el mismo mensaje, el mismo evangelio, gozándonos con poco, con mucho. Siempre hemos estado haciendo lo mismo. España no es un país fácil para servir al Señor, pero el Señor nos ha provisto de todo lo necesario y nos ha usado y nos ha bendecido en estos últimos 40 años de nuestra vida. Tenemos 2 hijas, como creo que saben ustedes, una de ellas está en Tenerife, la mayor se llama Priscila, está a punto de dar a luz. Oramos al Señor para que en este tiempo que estemos aquí no se ponga de parto, porque la idea es llegar y por lo menos conocer al nieto a punto de nacer, ¿no? La otra, Miriam, está conmigo, está Elena también, como bien saben. El hermano Armando, este hombre es el que ha estado durante muchos años ahí con una camarita, con una pequeña computadora, con un pequeño ordenador, emitiendo todo para que centenares y miles de personas en todas partes del mundo puedan ver lo que nosotros hacemos desde esa pequeña isla. Aquí nos parecen las distancias enormes, enormes. Veníamos ahora de camino y nos dijeron, vas a tardar como 2 horas desde donde te estás quedando hasta aquí. Yo digo, yo en 2 horas le doy la vuelta a la isla.
y si me descuido me caigo al agua. Tremendo, de unas distancias realmente increíbles. Pero hermanos queridos, en este tiempo hemos recibido centenares de llamadas y de mensajes de hermanos de todas partes del mundo, sobre todo al principio, no tanto ahora, pero sobre todo al principio, con muchas inquietudes, con muchas preguntas y contándonos cosas que realmente nos ponían los pelos de punta, cosas que nosotros, gracias al Señor, no hemos vivido en carne propia, pero nos sorprendían cosas como tener que pagar por un bautismo, tener que dar para poder recibir una respuesta a una oración o un milagro de parte del Señor y cosas semejantes a estas, como ustedes bien saben. Yo le dije una vez al Señor, le digo, Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar todas estas cosas que se han metido lamentablemente en tu amada iglesia y que han hecho tanto daño a tantos hermanos? En este tiempo hemos visto cómo hermanos que hacía más de 20 años que habían decidido no congregarse más, han comenzado a congregarse y a reconciliarse con el Señor. Tenemos a un hermano en nuestra congregación que a mí personalmente me llama mucho la atención, porque es un hermano que hacía más de 20 años que se había dejado de congregar, un alma herida, un alma que se había sentido muy lastimada y dejó de congregarse. Y un día le pregunté, hermano Jair, ¿cómo te comenzaste a congregar en la iglesia nuestra? Y él me dijo, tengo una cuñada que vive en Japón, en Japón, y me mandó un devocional. Y me dijo, el pastor que yo veo los devocionales cada mañana vive en la isla en la que tú estás. Así que vete un día a la iglesia y lo conoces personalmente. Y así vino él, por un mensaje, por un WhatsApp que le mandó su cuñada desde Japón. Hemos recibido en este tiempo llamadas desde Alaska hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, soldados norteamericanos que estaban destinados en las bases en Afganistán, de las Islas Caimán, de toda Latinoamérica, Centroamérica, Israel, muchísimas partes del mundo. Y nuestro objetivo siempre ha sido llevar a la gente, como bien saben ustedes, a estudiar la palabra del Señor. Que no digan amén a cualquier cosa que se predica en un púlpito. Que no sigan y adoren a hombres, sino solamente al Señor nuestro Dios. Y sobre todas las cosas, que antes de tomar cualquier decisión en la vida, busquen en la palabra de Dios la respuesta que ahí está, que tal vez tú no la has leído, no la conoces, pero que ahí en las páginas de la palabra de Dios está la respuesta de lo que tú tantas veces has buscado. Una de las cosas que hemos enfatizado y creo que ha quedado lo suficientemente claro es que no tenemos necesidad de buscar nada más fuera de Cristo. En Cristo estamos completos, lo hemos leído en alta voz en esta tarde, ¿se acuerdan, verdad? Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. No tenemos que buscar fuera del Señor, porque no hay nada fuera del Señor. En Cristo el vacío se llena, la tiniebla se disipa, ¿verdad? Y el desorden se convierte en orden por su presencia maravillosa en nuestros corazones. No tenemos que ir detrás de hombres, no tenemos que ir a lugares puntuales a buscar nada, porque en Cristo Jesús estamos totalmente completos. Nunca olvidaré cuando una mañana recibí una llamada de un pastor de aquí, de este país, de Estados Unidos, y me hizo una serie de preguntas muy interesantes. Me dijo, hermano Sierra, me gustaría que usted me explicara cómo hace el pastor online y cómo hace los devocionales. Y le digo, bueno, ¿usted ha visto cómo lo hago? Me dice, no, yo quiero que me diga cómo coloca la Biblia. Quiero que me diga si tiene apuntes. Yo generalmente nunca uso apuntes para compartir, pero si usa apuntes, ¿dónde los pone? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Los escribe a máquina o a mano? ¿Cómo se sienta? Digo, si usted supiera, de aquí para abajo, hermano, a veces estoy en pantalón corto y descalzo, mientras la gente me ve así, ¿no? Y le digo, ¿y por qué me hace usted todas estas preguntas? Y me dice, porque yo quiero hacer todo exactamente igual que como usted lo hace en un canal que yo quiero abrir de YouTube. Y le digo, mire querido hermano, esto no funciona así. Usted no tiene que imitar a nadie.
Usted tiene que entrar en su aposento, cierra la puerta, se pone de rodillas y su Padre que lo ve en lo secreto lo recompensa en público. Usted no tiene que imitar a nadie. Yo jamás en mi vida he querido imitar a nadie, porque yo sé que el Señor a cada uno de nosotros nos usa de una manera, a unos de una forma y a otros de otra, pero estamos completos en el Señor Jesús. No nos falta absolutamente nada. Nuestra falta de madurez, de conocimiento tal vez de la palabra, nuestras debilidades, nuestros errores como humanos, que los tenemos y muchos, no anulan la obra de Cristo. La obra de Cristo es completa, es perfecta, no le falta absolutamente nada ni le sobra de nada. Somos nosotros los que muchas veces limitamos al Señor, tal vez por nuestros miedos. Nuestros miedos a veces frenan la obra maravillosa que el Señor podía haber hecho en nosotros hace muchos años. Yo le digo a todos los hermanos de nuestra iglesia allí en Canarias, y les digo a todos ustedes en esta tarde, nunca le digan no a Dios. Si el Señor te pone a hacer algo, no le digas no. Deja que el Señor te sorprenda. El factor sorpresa no puede faltar en nuestras vidas. Cada día el Señor tiene cosas preciosas. No es que sean nuevas, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Pero no limiten al Señor con sus temores, con sus traumas, con sus complejos. Da igual lo que te hicieron, da igual lo que te dijeron. Dice la Biblia que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. No tenemos por qué vivir como mendigos espirituales, teniendo al Rey de Reyes y Señor de los Señores morando en nuestros corazones. No tenemos por qué tener ningún tipo de complejo de inferioridad, por supuesto tampoco de superioridad, porque en Cristo lo tenemos todo. Simplemente es cuestión de saber qué es lo que tengo en el Señor. ¿Cuántas veces personas por miedo apartan y frenan y alejan la bendición del Señor de sus vidas? ¿Se acuerdan ustedes la famosa historia de aquel padre que vino desesperado porque tenía un hijo con un problema espiritual que el rabino de su sinagoga no le podía solucionar? Las prácticas religiosas y toda la liturgia de la ley de la época no podían solucionar el problema que él tenía en su hogar. Tenía un problema con un hijo con problemas espirituales tremendos. Era como una especie de espíritu de muerte que perseguía a su hijo a todas partes, hasta el punto que él dice que cuando había aguas profundas, el muchacho se tiraba adentro para querer quitarse la vida, y cuando veía fuego también quería meterse dentro para quemarse y destruirse. Dice, y traje a tus discípulos, aunque realmente con quien quería entrevistarse y con quien quería hablar era con el maestro, pero estaban en lo alto del monte Tabor orando con Pedro, Jacobo y Juan. Dice, yo vine y tú no estabas, pero le dije a tus discípulos, porque a estas alturas, después de tantos años y de tantos mensajes y de tantos estudios, ya ellos tenían que saber cómo solucionar este problema, pero no lo supieron arreglar. Si puedes hacer algo por nosotros, si puedes hacer algo. Y el Señor le dijo, no es si yo puedo hacer algo, querido, es si tú puedes creer. Porque al que cree todo le es posible. Él menguó en cuanto a la fe. Y cuántas veces veo creyentes que en una etapa de su vida querían servir al Señor, tenían un entusiasmo tremendo por servir al Señor, dentro o fuera de la iglesia, da igual. Pero algo pasó, algo sucedió en su vida, como aquel muchacho que lo dejaron caer de pequeño, Mefiboset, y quedó lisiado para toda su vida de los pies, ¿verdad? Comía a la mesa del rey, pero no podía caminar bien porque tuvo una caída de pequeño y no fue sanado. ¿Y cuántos creyentes hay hoy en día en las congregaciones? Da igual a la iglesia a la que pertenezcas, da igual a la denominación a la que pertenezcas. Hay gente herida por todas partes, hermanos nuestros en la fe que han sido heridos y ya no tienen ganas de servir al Señor, ya no tienen ni siquiera ganas de abrir su vieja Biblia y leer y repasar aquellas parábolas y aquellas historias maravillosas que le alegraban y le llenaban el vacío de sus corazones. Yo te digo a ti en esta tarde, en el nombre del Señor, no dejes que el temor te paralice, que las heridas no estén siempre abiertas, sino deja que el bálsamo de la palabra de Dios y la presencia del Señor sane tus heridas, de tal manera que esas heridas de guerra
se las puedas mostrar después a otros. Y dice la Biblia que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación con la que hemos sido consolados, después podamos consolar a otras personas. Las viejas heridas, las palabras hirientes, las humillaciones, los desprecios y tantas cosas son la escuela que el Señor ha utilizado para prepararte y para moldear tu carácter para esta hora de la historia, para que podamos ayudar a tantos y tantos hermanos nuestros que antaño se congregaron, pero que tal vez por esos motivos que estoy comentando en esta tarde dejaron de hacerlo. Pedro salió de la barca caminando de una forma increíble. Ningún hombre en la historia de la humanidad ha tenido esa experiencia. Ni Moisés, ni Abraham, ni David, ni Pablo. Solamente Pedro caminó durante un instante por las aguas del mar de Galilea, el Kineret. Y él salió caminando en base a una orden del Señor que había recibido. Si tú eres verdaderamente, permíteme caminar contigo. Y la Biblia dice que él comenzó a caminar. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos cuántos pasos, cuántos metros avanzó, pero lo que sí sabemos es que fue el único hombre que juntamente con el maestro caminó por encima de las aguas. Pero llegó un momento en el que probablemente apartó la mirada del Señor. No se creía lo que estaba sucediendo con él. No se creía lo que estaba pasando. Yo caminar por encima de las aguas, pero ¿quién soy yo para hacer esto? No eres tú, es el poder de Dios el que te respalda, el que te avala, el que te ayuda. Pero en el momento, en el instante en el que quitó su mirada del Señor, la Biblia dice que comenzó a hundirse. Gloria a Dios que clamó, porque algunos están hundiendo y no claman. Algunos están hundiendo, en su desesperación no buscan al Señor. Pero el Señor dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nunca es demasiado tarde. El ladrón en la cruz estaba a punto de morir. Seguramente le quedaban minutos e instantes de vida, pero tuvo un momento de lucidez y clamó al Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor en ese momento le ofreció el paraíso y la vida eterna. No dirigió sus palabras, no dirigió su oración a un hombre. Son exactamente, fíjense hermano, exactamente las mismas palabras, la misma petición que hizo José cuando estaba preso en una cárcel en Egipto. Aquellos dos hombres que salieron, ¿verdad? El copero y el panadero, cuando les interpreta los sueños, le dice a uno de ellos: acuérdate de mí, háblale de mí a Faraón y sácame de aquí. Pero pasaron los años y no se acordó de él. Es que cuando buscamos en el hombre la respuesta, nos podemos llevar una tremenda desilusión. Pero cuando buscamos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, al que dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cuando tú clamas, tu oración no cae a tierra, sino que Dios la escucha. Y hay miles de ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que clamaron al Señor. Mira a Ana, la madre del profeta Samuel, una mujer que derramó su alma delante del Señor. Una mujer desesperada. Su religión, su Torah y todo lo que había en aquella época no le podían solucionar el vacío de su corazón. Pero dice que ella derramó su alma delante del Señor y Dios oyó su oración. No vio ningún ángel, no sintió nada, no vio nada. No vino alguien a dar una palmada en la espalda. Al contrario, la Biblia dice que el sacerdote Elí la tomó por ebria. Pero no importa lo que te digan los hombres, no importa sus críticas, no importa sus calumnias. Lo que importa es que cuando tú oras y clamas al Señor, el Señor te oye. Porque dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ese es nuestro Dios, un Dios que oye, un Dios que camina, un Dios que levanta al caído. No es como los ídolos de las naciones, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen manos y no palpan, pies y no caminan. Así no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y si tú has venido esta tarde por primera vez a este lugar, alguien, un amigo, tu padre, tu madre o alguien te ha invitado para que vengas a esta reunión, y tú nunca le has entregado tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo, hoy es tu oportunidad. Él te ha estado esperando durante años. Entrégale tu vida al único que puede cambiar tu corazón. Entrégale tu vida a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que vivamos en libertad, en victoria, en gloria, en triunfo y con la bendición del Señor.
No salgas de este lugar en esta tarde simplemente por haber venido a ver un hombre. No, si ya me has venido a ver, ya me has visto, ya te puedes marchar cuando quieras. No hemos venido para levantar en alto un hombre, una denominación, una institución nueva que está surgiendo, para nada. Hemos venido para darle gloria al que vive, al alfa y a la omega, al príncipe de paz. A Él sea toda la gloria. Aleluya. A Él la gloria y el honor. Bendito sea Dios. El miedo, la falta de fe, la falta de madurez, la falta de crecimiento muchas veces nos impide ver con claridad qué Dios tan grande tenemos. Qué Dios tan grande tenemos, queridos hermanos. Con un teléfono, pero con la palabra de Dios en la mano, miren todo lo que Dios ha hecho. Centenares y miles de personas en todas partes del mundo, porque la obra del Señor es perfecta y completa y no le falta absolutamente nada. Y Él es capaz de hacer lo que ningún hombre puede hacer, y cuando Él lo hace bien y lo hace perfecto. Y es hora de que todos y cada uno de nosotros, sean o no sean de la iglesia virtual de Igual, tengamos bien presente cuáles son las armas, cuáles son las herramientas que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Porque si usted no sabe lo que tiene, difícilmente va a poder vivir una vida cristiana victoriosa. Permítame que les ponga un ejemplo muy sencillo. Ya me conocen y saben que soy muy claro y muy directo para que todo el mundo me pueda entender. Si usted quiere ir unos pocos kilómetros con su coche, con su vehículo, con su carro, probablemente con un poco de gasolina va a poder llegar sin ningún problema. Pero si usted quiere trasladarse a otra ciudad, a otro estado, va a tener que llenar el depósito hasta arriba, porque si no se puede quedar por el camino. No sé cómo está tu vida y tu relación delante del Señor en esta noche, mi querido hermano y amigo, pero depende a dónde quieras llegar. Tu relación con el Señor tienes que redoblar la guardia y tienes que pagar un esfuerzo. Esto no es cuestión de tocar un botón, o como algunos van a una iglesia para que alguien le imponga las manos y supuestamente le traspase no sé qué. Yo no les voy a traspasar absolutamente nada, porque además si lo tuviera no te lo voy a dar. Gracias, Gregorio. ¿Saben? Fui una vez a una iglesia allí en Tenerife. A mí siempre, toda la vida me ha gustado pasar desapercibido. No me gusta ni sentarme adelante, no me gusta que me pongan en esos tronos, no me gusta nada. Yo siempre estoy por ahí atrás perdido. Pero un día fui a una iglesia y entonces dijeron, todos los pastores pasen adelante, y tuve que pasar adelante. Miren a la congregación, mirábamos a la congregación. Y entonces un señor al lado mío comenzó a frotar su hombro con el mío, así. A mí esas cositas no me gustan nada. Y yo lo miré de arriba abajo y le digo, ¿a ti qué te pasa? Así, ¿no? ¿A ti qué te pasa, mi niño? Y me dice, no, hermano, ¿usted es el pastor Sierra? Digo, sí, ¿qué? Dice, no, es que yo he oído. Digo, déjate oír. Dice, es que yo quiero que usted me traspase. Fíjate tú, yo quiero que usted me traspase, por el hombro le voy a traspasar. Yo quiero que usted me traspase la bendición. Digo, yo te voy a traspasar la bendición a ti. Busca la bendición, muchacho. Esto no es así, esto no son vasos comunicantes. Ahora echamos aquí, echamos allá, ¿verdad? Yo te doy a ti, tú. No, esto no es así. Esto no funciona así, esto no es tocar un botón. Tenemos un Dios personal. Si usted busca la bendición de Dios, tiene que saber lo que tiene en el Señor. Y tenemos armas tremendamente poderosas para la destrucción de fortalezas. Dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para destruir argumentos y para ver la gloria de Dios en este tiempo. Porque yo no soy, perdone si hay alguien que opina así, pero como estoy predicando yo, perdonen a los que creen que ya los milagros eran para antes, que ya como tenemos la Biblia completa y tenemos ya el Nuevo Testamento completo y ya el Señor pues ya se llevó a su presencia a los discípulos, ya no hace falta hoy en día pues milagros. No, yo no creo en eso. Mi Dios es el mismo hoy, mañana y por los siglos. Los que hemos cambiado somos nosotros. El Señor no ha cambiado, Él es el mismo. Él es el mismo.
Pastor, es que yo nunca he visto milagros. Bueno, eso no es problema mío, pero los milagros existen. Yo soy un producto de un milagro de Dios. A mí Dios me sanó, a mí Dios me liberó y a mí Dios me salvó, y eso no me lo quita nadie. Ese es mi testimonio en 3 palabras. Porque Dios no ha cambiado y Dios nos ha dado una herramienta tremenda que es la fe. La fe, no dice la Biblia, que mueve montañas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que alimentar la fe. ¿Cómo se alimenta la fe? Por la palabra de Dios. Por eso hay gente que tiene una fe muy débil, muy poco práctica. ¿Por qué? Porque no alimentan su fe con la palabra, sino con no sé qué, pero no con la palabra. Y la palabra de Dios es lo que le va a dar fortaleza, lo que le va a dar credibilidad a tu vida, lo que te va a ayudar a superar las pruebas, las luchas, las dificultades. Sí, ahora estamos viviendo un tiempo glorioso, pero hemos estado 40 años en el desierto. Sí, ahora estamos viajando de un lugar a otro y conociendo mucha gente. Sí, claro, ahora que tengo 60 años, pero llevo desde los 17 años sirviendo al Señor. Y sé de lo que es sentarme a una mesa sin comida y bendecir platos vacíos y el Señor hacer un milagro y proveer la comida. Y sé lo que es orar por unos zapatos porque no tenía dinero para comprarme zapatos. Y sé lo que es dormir muchas veces dentro de un coche en una gasolinera porque no tenía dinero ni para ir a un hotel. Y sé muchas veces lo que es comprarme un pan e irme en un barco viajando, comiéndome un pan porque no tenía dinero para comprar comida. Claro, estamos ahora en un tiempo maravilloso de gente, de fotos, de libros, sí, glorioso. Pero detrás de todo esto hemos tenido que pasar muchas veces el desierto. ¿Y qué es lo que mantiene a la iglesia, a un pastor, a un hermano cualquiera durante tantos años en la obra? La fe viva puesta en el Señor Jesucristo. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Y cuando nuestra fe está puesta en Él, Dios respalda su obra. Y Dios bendice con su palabra. Y orando en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre más poderoso que jamás pueden pronunciar nuestros labios. Porque dice la Biblia que Él le dio a su Hijo amado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Cristo salen los demonios. En el nombre de Jesús hay sanidades. En el nombre de Jesús se cambian las vidas. Y en el nombre de Jesús la iglesia permanece en pie hasta el día de hoy. Cuántas persecuciones, cuántas matanzas, cuántas crucifixiones, cuántos hermanos nuestros han muerto en la hoguera. Esta Biblia que tengo en mi mano, versión Reina Valera, traducida por un sacerdote católico en España, lo contaba hace unos días. ¿Cómo van a meter Biblias en España? ¿Por dónde las van a meter con la Santa Inquisición? ¿Por dónde las van a meter? Si a alguien lo atrapan con una Biblia, lo crucifican, lo queman, lo torturan. El hermano Julianillo, un hombre muy pequeño de estatura, con sus mulas y con unos toneles, unas barricas de vino vacías pero llenas de Biblias, atravesaba los Pirineos con frío en pleno invierno, trayendo Biblias en su interior y repartiéndolas clandestinamente a las personas, a las pocas personas que sabían leer y escribir en aquellos tiempos. Había habido un despertar espiritual tremendo en Alemania, en Suiza, en varios países de Europa, al haberse traducido de los textos originales, griego, arameo y hebreo, las escrituras a los idiomas de los pueblos. Y él quería ver en España este cambio, esta transformación, pero era muy difícil. El clero había hecho un acuerdo, un pacto, por decirlo de alguna manera, con la corona española. El rey Felipe II era terrible. A cualquier persona que él considerara un enemigo del imperio, de la religión católica, lo quemaba vivo y creía que le hacían un favor. Este hombre Julianillo, jugándose la vida, atravesaba los Pirineos y recorría toda España a lomos de mula, repartiendo Biblias, hasta que un día lo atraparon y lo quemaron vivo en la hoguera. Y esta Biblia que tenemos en castellano nosotros, que es de la revisión de 1960, nació en el siglo XVI por gente que se jugó la vida, pero eran personas que antes de hacer cualquier cosa, antes de dar cualquier paso, antes de tomar cualquier decisión, oraban en el nombre del Señor Jesucristo. Y durante años pudieron evangelizar
y durante años pudieron repartir la palabra de Dios y extenderse el reino. Y nosotros hoy en día tenemos esa antorcha en nuestra mano. Y hay todavía millones y millones de personas que no conocen al Señor. Y tú y yo hemos recibido tanta bendición, tanta enseñanza, tanta doctrina, tantos consejos. ¿Para qué? Para que engordemos y para que ahora estemos satisfechos y nos olvidemos de que los meses que el Señor nos encerró en nuestros hogares era para prepararnos, para entrenarnos, para sacudirnos y darnos cuenta que la vida no es simplemente tener dinero y buena ropa y viajar y comprar cosas, sino que la prioridad de la iglesia tiene que ser ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la prioridad de la iglesia. Y si nos olvidamos de esa prioridad, el enemigo se encargará de darnos juguetes y entretenimientos para que perdamos el tiempo en tonterías y se nos vaya la vida y al final del camino presentarnos delante del Rey con las manos vacías. Hoy tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos que siempre ha dado resultados, y es la oración. ¿Cuántos de los que están aquí en esta tarde, si yo les preguntara cuántos habéis orado en alguna ocasión y habéis recibido una respuesta a vuestras oraciones? Levanten la mano. Todos, absolutamente todos, ¿verdad? La oración tiene un poder ilimitado. No es que sea una especie de varita mágica o de llave maestra, porque hay momentos en los que Dios dice no, y también hay una respuesta que es no, como también hay una respuesta que es sí. Y tenemos que aceptar todo lo que viene de parte de nuestro Dios. Pero cuando oramos con fe, ¿cuántas veces hemos visto iglesias, ministerios, familias, jóvenes, vidas transformadas por el poder de Dios cuando alguien ha estado orando por él o por ella? No nos olvidemos nunca que cuando la iglesia ora, el Señor actúa de una forma milagrosa y poderosa. Y toda esta iglesia virtual que veis, y otros hermanos nuestros que tal vez no conoceremos nunca, no lo sé, y todos los colaboradores que han hecho y siguen haciendo un trabajo excelente, todo esto se sustenta no por la gracia o por el carisma de una persona, sino porque oramos cada día: Señor, sustenta y cuida de tu obra y cuida de tu iglesia. El año pasado, cuando decidimos recorrer España, no pudimos ir por Europa por todo este tema del COVID, pero cuando decidimos ir por España, en nuestra autocaravana, visitando a los hermanos de la iglesia virtual, a mí no me preocupaba dónde íbamos a dormir, ni a comer, ni a dormir, porque jamás nos ha preocupado a mi esposa y a mí esos pequeños detalles. Porque el Señor dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pastor Norris, Pastor José Arenas y otros colaboradores ofrendaron sin ellos saber nada ni pedirles nada, y el Señor nos ayudó para poder visitar a muchos hermanos en pueblos donde la Inquisición había quemado vivos a muchos hermanos nuestros, pero que hoy han dado testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Cuando la iglesia ora, el diablo tiembla. Miren, por ejemplo, el caso en el libro de los Hechos, por ponerles un ejemplo nada más. Dice la Biblia que Pedro estaba custodiado por 16 soldados romanos, armados hasta los dientes. De allí no salía vivo nadie. De allí salías directamente al paredón para que te cortaran la cabeza. No había ninguna posibilidad de que Pedro escapara con vida. El día anterior habían matado a uno de los obreros de la iglesia, Santiago. Pero ese día era muy tarde y lo colocaron en una cárcel. Y había soldados con él dentro de la celda y fuera de la celda y por todos lados. Humanamente hablando, todo estaba cerrado, como la ciudad de Jericó también estaba bien cerrada. Pero dice la Biblia que la iglesia hacía oración a Dios por Pedro. Y a medianoche, ¿saben? A medianoche, hay cosas que el Señor hace de día y hay muchas cosas que solamente las hace durante la noche. Y durante la noche dice la Biblia que un ángel del cielo entró en la celda donde Pedro estaba. Las cadenas se le cayeron de las manos. Los soldados no se percataron de ello. Pedro salió la primera puerta, pasó la segunda puerta, y cuando se dio cuenta que estaba fuera de la celda,
volvió en sí, se dio cuenta de que no era una visión lo que estaba teniendo, sino era una experiencia real. Y la Biblia dice que llegó a la casa donde estaban reunidos. Esa casa todavía se puede visitar en Jerusalén. Fue la misma casa donde el Señor partió el pan y el vino. Y fue la misma casa donde en el día de Pentecostés 120 hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu Santo. En esa misma casa estaban reunidos los hermanos a altas horas de la noche orando por la vida de Pedro. No nos dice que oraron por la vida de Santiago, pero sí nos dice la Biblia que oraron por la vida de Pedro. Y dice que cuando tocó a la puerta salió una joven y dice que de la emoción no abrió la puerta y entró dentro del culto de oración y dijo: Pedro está en la puerta. ¿Y saben lo que le dijeron? ¿Cómo va a estar Pedro en la puerta, muchacha? ¿Tú sabes la hora que es? Tú estás loca. Los mismos hermanos le dijeron a esta jovencita: estás loca, no puede ser Pedro, será el ángel de Pedro. Qué espirituales, ¿eh? Qué espiritual. El ángel de Pedro va a venir ahora, pero Pedro no. Tardó más tiempo la iglesia en abrirle la puerta a Pedro que el Señor sacara a Pedro de la cárcel. Y cuando abrieron la puerta se dieron cuenta de que Pedro estaba allí. Pero ¿cómo no va a estar allí si estaban orando por la liberación de Pedro? Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, no hay puerta que no pueda abrir el Señor. No hay milagro que Dios no pueda realizar. No hay nada que pueda frenar el poder de Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Amén! Nuestro Dios es todopoderoso, El Shaddai, suficiente, no necesita de nada ni de nadie. Hay un versículo que les he pedido a los hermanos que me pongan, Romanos 8:11, y quiero que todos, por favor, lo leamos juntos. Quiero escucharles a ustedes. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Saben lo que significa eso? El Señor Jesucristo no se desmayó en la cruz, como algunos han dicho a lo largo de la historia. Sufrió una especie de colapso. Había perdido tanta sangre, había estado tanto tiempo de un lugar a otro y tantas horas en la cruz, desde las 7 de la mañana, primer sacrificio de la mañana, hasta las 3 de la tarde, el sacrificio de la tarde, que ya se desmayó, estaba agotado. Y entonces, creyendo que había muerto, lo envuelven en una sábana, lo meten en un sepulcro y entonces creen que al tercer día resucitó, pero realmente algunos dijeron que nunca había muerto. Eso no dice la Biblia, eso es mentira. Eso es rotundamente falso. El Señor murió conforme a las Escrituras y para asegurarse de que efectivamente estaba muerto, un soldado romano le clavó una lanza en su costado. Porque a los crucificados no los crucificaban en lo alto de las montañas como se ve en las películas de Hollywood, sino los colgaban, los crucificaban en los caminos y ahí le pudo clavar una lanza y dice que brotó agua y sangre, le rompió el pleura de su pulmón y estaba totalmente muerto. No había riego sanguíneo, se murió y lo metieron en un sepulcro. No se equivocaron de tumba los discípulos cuando fueron a verlo, creyendo que había resucitado, pero el muerto verdaderamente estaba en otra tumba. No, para nada. El Señor Jesucristo realmente murió, 72 horas su corazón no latió, no hubo riego sanguíneo, no hubo ningún síntoma de vida. El Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando entraba al lugar santísimo a derramar sangre sobre el propiciatorio, el arca de la alianza, en el caso de que cayera muerto, eso era la señal de que Dios no había aceptado el sacrificio y la nación no iba a estar cubierta, protegida por la mano del Señor durante todo ese año, hasta el próximo año, el día del Yom Kippur, el día del perdón. No hay ningún registro en la Biblia de ningún sacerdote
de ningún sumo sacerdote que muriera en la presencia del Señor, solamente uno. Un sumo sacerdote que no era de la casta o de la familia o de la tribu de los levitas, sino un sumo sacerdote que era de la casta o de la orden de Melchizedek, del rey de justicia, de Melquisedec. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué garantía tenemos de que el Padre aceptó la ofrenda de su Hijo amado cuando el sumo sacerdote, que es Él, murió en el monte de la calavera en Jerusalén? ¿No dice la Escritura que si moría el sumo sacerdote cuando entraba en la presencia del Señor, es que Dios no había aceptado la ofrenda? Entonces, ¿qué garantía tenemos los cristianos hoy en día, en pleno siglo XXI, de que el Padre aceptara la ofrenda del Hijo si cayó muerto? Incluso el mismo Hijo clamó desde la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué garantía podemos tener hoy que estas canciones han llegado a su presencia, que estas oraciones han llegado a su corazón? ¿Qué garantía podemos ofrecerle al mundo de que Dios el Padre aceptó la ofrenda del Hijo? La resurrección del Mesías al tercer día. El sumo sacerdote llevaba unas campanillas alrededor de su vestidura, y era la única manera de comprobar los que estaban fuera del lugar santísimo que el sumo sacerdote estaba con vida. El sonido de esas campanillas. En el momento en el que no las oyeran, eso significaba de que el sumo sacerdote había caído muerto ante la presencia del Señor y tenían que sacarlo fuera por una cuerda que llevaba amarrada a la cintura. Nadie podía entrar a sacarlo porque también corría peligro de caer muerto. Se oyó un sonido de gloria y de victoria al tercer día en Jerusalén. La tumba fue removida, una tumba de más de 4.500 kilos. Un sello imperial romano fue quebrantado y una guardia romana armada hasta los dientes, que había recibido la orden de que ni siquiera sus discípulos podían acercarse a la tumba, que quedaron totalmente tumbados en el suelo, inmovilizados. Y entonces por allí apareció una mujer de un pueblo llamado Magdala, que era un saladero de pescado, y apareció una mañana temprano para terminar de ungir y de preparar el cuerpo, porque todo había sido muy rápido y muy precipitado el día de la crucifixión. Y para su sorpresa resulta que la tumba se la encontró vacía. Comenzó a llorar, pensando que lo habían robado, pensando que habían profanado la tumba, como lamentablemente hoy en día se ve en algunos cementerios. Pero no habían robado el cuerpo del Maestro. Un ángel le dijo: no llores, María, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado y va delante de vosotros. Esa es la garantía del cristianismo, que Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! Él está vivo, Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Por eso predico el Evangelio. Por eso viajamos de un lugar a otro. Por eso servimos al Señor. Porque no servimos a un cadáver ni a un muerto, sino servimos a un Señor Jesucristo que se levantó. Pero ¿qué fue lo que lo levantó? Léanlo otra vez conmigo. Ahí está la respuesta a la pregunta. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo que entró en el cuerpo del Señor Jesucristo al tercer día y lo levantó de la tumba de una forma milagrosa, ese espíritu no quedó en el cielo amarrado hasta la eternidad, sino que el Señor le dijo a sus discípulos cuando los vio tristes: no os dejaré huérfanos, no se preocupen, vendré a vosotros. Yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, al Paracleto, al Ruach HaKodesh, para que esté con vosotros para siempre.
Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Él os guiará a toda la verdad. Y además os digo que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y estará con vosotros para siempre. 3 días estuvo el maestro muerto en la tumba. 40 días después estuvo con sus discípulos, ya van 43. Y el día de la despedida, muy cerca del Monte de los Olivos, monte que visitamos siempre que vamos a Jerusalén con los grupos de hermanos que quieren visitar ese país. Les digo, hermanos, desde este mismo monte, muy cerca de este lugar, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. Volvieron a Jerusalén después de haberlo adorado con gran gozo y esperaron durante una semana en una casa que la conocemos como el aposento alto, algo que ni siquiera sabían lo que era. Pero ese Espíritu Santo poderoso es el que mora en todos los creyentes del mundo, en todas las personas que han nacido de nuevo, hablen o no en lenguas, me da igual, no tiene nada que ver con eso. Por un mismo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Ese Espíritu Santo nos atrapó, nos convenció de pecado y nos metió en Cristo. Y ahora tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Vendremos y haremos morada en vosotros. Yo sé que hay muchas teologías extrañas y muchas ideas raras, extrabíblicas, pero toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que le ha rendido su vida y su corazón al Señor Jesucristo, tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Y por eso ese Espíritu nos da poder. Y ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está ahora mismo dentro de nuestros cuerpos. Porque no quiero que ignoréis, mis amados hermanos, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Así que, mis queridos hermanos, para ir finalizando en esta noche, no vivamos como mendigos espirituales, porque el Señor ha venido a nuestra vida para romper todas nuestras viejas ataduras y complejos y temores. Y no podemos arreglar las cosas del pasado, pero no arruines tu futuro hablando y pensando mal. Porque el que está en ti es nada más y nada menos que el bendito Señor Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Él no nos va a abandonar nunca, jamás. No importa si hay aplausos o no. No importa si hay recursos o no. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y si aquel hombre del Antiguo Testamento que admiramos, nuestro querido rey David, sin tener todo lo que tenemos nosotros hoy en día como cristianos, llegó a decir: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Cuánto más nosotros, que hemos experimentado el gozo de la salvación, que todos y cada uno de nuestros pecados han sido perdonados y ahora mismo nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? Pero puede ser que en esta tarde haya alguien aquí entre nosotros que no tengas esa seguridad de salvación. Que si hoy murieras y partieras de este mundo, no sabes si te salvarías o no. Pero no estás aquí por casualidad, querido amigo y amiga. El Señor hoy está tocando y golpeando a la puerta de tu corazón y quiere ser tu Señor y tu Salvador. ¿Le vas a rendir hoy tu vida al Señor Jesucristo? Quiero que todos ahora mismo inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Porque te voy a hacer la pregunta más importante que te han hecho en toda tu vida, mi querido amigo. ¿Quieres recibir al Señor Jesús
aquel que murió en una cruz y resucitó al tercer día, hoy aquí, como tu Señor y Salvador personal. De nada sirve la fe de mamá, de papá, de la abuelita. Dios es un Dios personal y hoy golpea y llama a tu corazón, amigo. Ven a Jesús, ven a Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. Si en esta tarde hay personas entre nosotros que le quieres rendir tu vida, entregarle tu corazón al Señor Jesucristo en esta tarde por primera vez en tu vida, levanta tu mano ahí donde estás para que oremos por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor te bendiga a ti también y a ti también te bendiga. Dios le bendiga, amigo. ¿Quién más quiere levantar su mano en esta tarde indicando que quiere recibir al Señor Jesús? Dios le bendiga. Como su Señor y Salvador personal. Invitar a Jesús: Señor, ven a mi corazón. Limpia mis pecados. Borra mis rebeliones. Yo me entrego a ti. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Voy a pedir por favor a los que levantaron su mano, si son tan amables, pónganse de pie. Solamente los que levantaron su mano. Me gustaría guiarles en una sencilla oración, pero una oración que puede marcar una tremenda diferencia en tu vida en esta noche. Allí donde estás, con tus ojos cerrados, quiero que repitas conmigo en alta voz: Señor Jesús, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias por haber derramado tu sangre por mí, Señor. Te quiero pedir perdón. Dígaselo. Te quiero pedir perdón, Señor, por todos los pecados que he cometido contra ti a lo largo de mi vida. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, Señor. Yo creo que tú resucitaste al tercer día, Señor. Y yo te quiero recibir hoy como mi Señor y mi Salvador. Me rindo a ti, Señor Jesús. Me rindo a ti, Señor. Límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo tuyo. Hazme un hijo tuyo. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos todos de pie en esta noche, queridos hermanos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dígalo conmigo una vez más. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo. Aleluya. Todo a Cristo yo me entrego. Todo a Cristo. Aleluya. Gracias. Amén.
a Él, todo a Cristo, todo a Cristo, yo le entrego, quiero serle fiel. Gracias, Señor Jesús. Las personas que en esta noche levantaron su mano indicando que querían aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, nos gustaría, después de que termine este culto, este servicio, acercarnos a ustedes, conocerlos, si son de esta ciudad o son de otra, ubicarlos de alguna manera para que puedan seguir creciendo y madurando en el Señor. Si no tienen Biblia, les compramos, les regalamos inmediatamente una para que empiecen a leerla, pero no se vayan de aquí sin darnos la oportunidad de estrecharles la mano, de conocerles. Y mis queridos hermanos, a todos y a cada uno de ustedes, yo, mi esposa Elena y todos los que estamos aquí en el equipo trabajando, estamos muy agradecidos por el esfuerzo que ustedes han hecho. En estos días hemos conocido hermanos que han venido de la República Dominicana, de Puerto Rico, de Honduras, de Guatemala, probablemente también de otros países, de otros estados, ¿verdad?, de este inmenso y enorme país, para poder conocernos y para poder estar con nosotros. Mi deseo, sinceramente les digo, sería poder estar hablando horas con todos y con cada uno de ustedes. Por razones de tiempo, aunque yo no me voy a ir de aquí hasta que los salude a todos, yo no tengo ninguna prisa. Así que si usted tiene algo que hacer o tiene que marcharse, no se haga ningún problema. Que el Señor les bendiga, ha sido un placer.